Buenas tardes. Vamos a abrir la palabra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a meditar en los primeros 13 versículos de este capítulo, pero como a manera de introducción solo vamos a leer los versículos 12 y versículos 13, que son verdaderamente el corazón de este pasaje. Dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción tan clara de tu palabra. Hay una promesa que se repite y se repite en tu palabra, y es que no hay necesidad de estar confundidos, no hay necesidad de estar desorientados. Tu palabra es lumbrera y lámpara a nuestro andar y a nuestro camino. Habiendo oído y habiendo meditado en tu palabra, nosotros hemos llegado a ser más sabios que todos nuestros enemigos, dice el salmista también. Tu palabra afirma todos nuestros pensamientos. Te pido que nuestros pensamientos, al meditar en tu palabra acerca del pecado en esta tarde, vayan siendo afirmados, no solamente en mí, sino también en cada una de las personas que escuchan tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El tono de esta afirmación es un tono de advertencia, porque el pasaje en sí que vamos a estudiar en esta tarde es una advertencia. Una advertencia a la iglesia, para que la iglesia que piensa estar firme vuelva a ver que no caiga, vuelva a ceñirse los lomos de su entendimiento y volver a afirmarse en las verdades que en un principio fueron las que nos afirmaron en el Evangelio del Señor. Y en sí es una advertencia en contra del pecado, porque los corintios, que entre otros problemas mayores, tenían el problema de lo sacrificado a los ídolos, de que estaban dándole lujo a su libertad, no tomando en cuenta la conciencia de los nuevos creyentes. Y es que parecía que los corintios hacían la pregunta cada vez que pensaban acerca del pecado, la misma pregunta que muchas veces nosotros hacemos, que parece una pregunta inocente, una pregunta lógica, pero que detrás de esta pregunta, cuando pensamos acerca del pecado, verdaderamente refleja que nuestra mente no ha sido renovada y que no comprendemos la gravedad de lo que el pecado significa. Porque muchas veces la gente se acerca al pastor y, confundidos acerca de algo, le preguntan: pastor, ¿y qué tiene de malo? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que muchas veces, seguramente muchos se la han hecho al pastor y preguntan: ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? Jóvenes y hermanos, jóvenes en especial, la palabra no nos enseña a hacer esa pregunta. Y de hecho es una muy mala pregunta, porque indica que lo que yo pretendo hacer con el pecado es ver hasta qué punto yo puedo pecar, hasta que el Señor me discipline y hasta que el Señor quite su bendición de mí. En otras palabras, ¿hasta qué punto, pastor, o hasta qué punto, Dios, yo tengo la libertad de pecar antes de que tú ejerzas disciplina sobre mí? ¿Hasta qué punto el Señor nos va a dejar pecar hasta que Él nos quite y nos saque del lugar de su amor, nos saque del lugar de su favor y del lugar de su bendición? Más bien que la pregunta ¿qué tiene de malo?, la pregunta que deberíamos estarnos haciendo constantemente es: ¿cómo voy a glorificar a Dios con esto? ¿Qué voy a hacer para la causa del reino al yo hacer esto? ¿Cómo voy a edificar a mis hermanos al hacer esto? O la pregunta totalmente el contraste: ¿qué tiene de bueno? ¿Qué voy a sacar de provechoso? ¿En qué me va a edificar cuando yo haga esto que pretendo cometer?
No nos acostumbramos a pensar así. Nos acostumbramos a pensar del lado negativo. ¿Qué tiene de malo? Y como nunca le encontramos una buena respuesta a esa, simplemente nos lanzamos de cabeza a pecar hasta que el Señor nos termina reprendiendo y nos termina disciplinando. Parecía que la pregunta implícita era la que hacían los corintios. Porque los corintios, desinteresados totalmente en lo que los nuevos creyentes, gentiles y judíos, podían pensar acerca de los sacrificados a los ídolos, ellos decían: ¿qué tiene de malo? Nosotros lo vamos a seguir haciendo y no nos interesa mucho lo que otras personas puedan pensar acerca de lo que estamos haciendo. Es que la iglesia de los Corintios había sido una iglesia muy, muy bendecida, extremadamente bendecida, fundada pues por el mismo apóstol Pablo. Ya estaban familiarizados con el ministerio de Apolos, con el ministerio de Pedro, y había sido una iglesia bendecida del extremo en dones espirituales y en profecía incluso, pero vemos a lo largo de toda esta epístola que era una iglesia que no se portaba muy bien, ¿verdad? Había inmoralidad grave dentro de la iglesia que nadie quería abordar. La mayoría estaba yendo a la corte y peleándose entre ellos mismos y con los incrédulos también. Estaban abusando de la cena del Señor, estaban abusando de los dones espirituales, estaban abusando de las lenguas. Bien, no era una iglesia que se caracterizaba por el dominio propio, sino que era una iglesia que se caracterizaba por el abuso. Y precisamente esta es la advertencia que contiene, no solamente para la iglesia de los Corintios, sino para nosotros, este pasaje. Una advertencia a ejercer dominio propio, a abandonar el abuso, a ver que los que pensamos que estamos firmes, miramos que no caigamos. Hay una realidad acerca del pecado que muchos obviamos muchas veces. Yo quisiera afirmarlo así: el pecado descalifica. El pecado descalifica. ¿A qué me refiero con esto? Pues el pecado nos puede descalificar de varios ámbitos de nuestra vida. En primer lugar, reconocemos que el pecado era lo que nos descalificaba de la presencia del Señor. Dice Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, es lo que nosotros hacemos, es el pecado que nosotros cometemos, aún siendo cristianos, aún como creyentes, lo que nos había destituido de la gloria de Dios. Lo que puso a Jesucristo en la cruz del Calvario es el pecado que nosotros guardamos en nuestro corazón y que cometemos, teniendo casi por inmunda la sangre que fue derramada por nosotros. Bien, pero Dios pasó por alto esos pecados y ahora ya no nos descalifican, sino que por la obra redentora de Jesucristo tenemos entrada al Padre. Y era precisamente la falta de pecado lo que calificó a Jesús para ser el Redentor nuestro. Era la ausencia total de pecado en Cristo lo que lo calificaba a Él para hacer el sacrificio digno, para hacer el sacrificio perfecto. Hebreos deja esto muy claro muchas veces. Pero un versículo que a mí me llama mucho la atención se encuentra en Hebreos 7 y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, sino que Él mismo se ha ofrecido. Fue el hecho de que Cristo no tenía pecado lo que lo calificaba a Él para hacer el sacrificio perfecto. Pero bien, la transacción ya fue hecha. Cristo ya nos perdonó, Dios ya nos perdonó a través de la obra de Jesucristo. Y ese es el error que muchas veces los cristianos pueden cometer, que piensan o pensamos que ya nuestra lucha con el pecado ya se terminó. Que como ya fuimos justificados, como ya recibimos salvación, ya no hay que luchar en contra del pecado, ya el pecado ya no va a tener ningún efecto permanente en nuestras vidas. Y es precisamente esa la advertencia de Pablo en esta ocasión y la advertencia de la palabra constantemente. Algunas cosas de las cuales nos puede descalificar el pecado. Número uno, el pecado nos puede descalificar del perdón de Dios. Específicamente el pecado que nosotros cometemos cuando no perdonamos a otros, dice la Biblia,
en Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Cristo, como creyentes, nuestro perdón delante del Padre está limitado por el hecho de que nosotros perdonemos a otros. Y si nosotros abordamos en nuestro corazón el pecado de falta de perdón, la advertencia de la Biblia es: nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Pablo constantemente hacía esta advertencia, pero una advertencia bastante peculiar es la que le hace a Timoteo en la segunda epístola. Esto lo estudiamos hoy en la mañana con el grupo de alabanza. Él dice en el capítulo 2, versículos del 19 en adelante, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y aquí la advertencia: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El pecado nos puede descalificar del servicio al Señor. Las personas que quieren y pretenden servir al Señor y al mismo tiempo quieren abordar y aguardar pecado en su corazón y en su vida, se vuelven inútiles para la obra del Evangelio, para la obra del servicio al Señor. Solo aquel que desecha la malicia, que desecha la maldad, que desecha la injusticia, es aquel que está apto para servir al Señor. El pecado nos descalifica del perdón de Dios y puede descalificarnos del servicio al Señor. A tal grado manifestaba esta advertencia Pablo, que se la pone a él mismo. Pablo sabía que si él aguardaba pecado en su corazón, él mismo podía venir a ser descalificado de la obra del ministerio. En el pasaje que estamos estudiando en esta tarde, unos versículos antes, él habla acerca de sus derechos como apóstol. Y él dice: yo no los estoy tomando en cuenta, porque sé que si yo tomara mis derechos, eso sería piedra de tropiezo para ustedes, y yo no quiero ser piedra de tropiezo para ustedes, y tampoco quiero ser piedra de tropiezo para los incrédulos, para aquellos que no creen en el Evangelio. Yo hago todo lo que hago para que yo pueda ganar más almas y traer más gente al reino de Dios. Y por eso me hago como los judíos, me hago como los gentiles, me hago como los que tienen ley y como los que no tienen ley, dependiendo a dónde yo estoy. Pero él en el versículo 24 comienza a decir esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y en el versículo 26 y 27 dice esto: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, venga a ser eliminado. El contexto no está hablando acerca de la salvación, el contexto está hablando acerca del servicio. Y Pablo está diciendo que él podía, si tenía pecado en su corazón y si practicaba el pecado, aún habiendo sido efectivo antes en el servicio y habiendo sido efectivo antes en el Evangelio, él mismo podía venir a ser descalificado del servicio al Señor. Bien, pero no solamente es una advertencia potencial, algo que puede pasar. No es solamente una advertencia que Pablo hace y dice puede pasar, sino que ya en el pasaje que estudiamos, Pablo está diciendo esto: pasó. Alguien fue descalificado por causa del pecado. Muchos han sido descalificados a causa del pecado. Porque Pablo utiliza una ilustración de muchos pasajes del Antiguo Testamento para decir que Israel fue descalificado de entrar a la tierra prometida y de la bendición y del favor de Dios por el pecado que ellos mantuvieron entre el pueblo. El versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Israel fue descalificado de recibir la bendición que Dios les había prometido. Y el hecho es que nos puede pasar a nosotros también. El pecado, aún ya estando en Cristo, puede llegar a tener su efecto en los creyentes de tal manera que nos descalifique del perdón de Dios o del servicio, o aún la Biblia dice que nos puede llegar a descalificar incluso de estar en la iglesia. Mateo 18 hace precisamente esa advertencia cuando enseña cómo se debe perdonar al hermano. Si el hermano no se arrepiente cuando una persona viene, hay que tomar 2 o 3 testigos, y si no se arrepiente después de haber tenido 2 o 3 testigos y sigue en su pecado, hay que decirlo a la iglesia, y si la iglesia reprende al hermano y el hermano no se arrepiente, hay que desecharlo de la comunión, hay que tenerlo por gentil y publicano, hay que sacar la contaminación de la iglesia. Pero no solamente la advertencia es personal. Y en ese contexto la advertencia no es precisamente personal, no está dirigida a una persona, sino que Pablo está hablándole a la iglesia, a los corintios, y les está diciendo: ustedes como iglesia, como grupo o como congregación, como nosotros lo conocemos, pueden llegar a estar descalificados de la bendición de Dios. Bien, con esa introducción entramos al pasaje. Y el pasaje está dividido en básicamente 2 partes. Primero, Pablo comienza diciendo cuáles fueron las bendiciones que Israel había prometido, que Israel había recibido. Y luego comienza a hablar acerca de los abusos que Israel cometió, por los cuales fueron descalificados de la bendición del Señor. Y comencemos viendo cuáles fueron las bendiciones del pueblo de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Interesante, la palabra que sale a relucir aquí por la repetición que tiene en el pasaje es una: todos. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y aunque todos habían recibido las mismas bendiciones, aunque el pueblo de Israel fue bendecido en conjunto, todo el pueblo de Israel experimentó todas las bendiciones, la realidad de las cosas es que al final dice: más de la mayoría de ellos Dios se desagradó. De la mayoría, de hecho la Biblia nos dice que de todos excepto de 2, excepto de Josué y Caleb. ¿Y cómo puede ser que haya un pueblo que vive en la realidad de la bendición de Dios y que constantemente está recibiendo la bendición de Dios, y al final solo 2 de ellos pudieron recibir la promesa que Dios les había dado? Pero bien, ¿cuáles fueron estas bendiciones? La primera bendición fue una guianza especial. Todos estuvieron bajo la nube. La nube que se describe en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22, cuando ya habían pasado todas las tribulaciones que los habían llevado hasta ese punto, Dios les da una guianza especial y les pone una nube en la mañana y les pone una columna de fuego en la noche que los iba guiando a donde ellos tenían que ir. Fue una bendición que todos experimentaron. La segunda bendición que todos experimentaron fue libertación o emancipación. Todos pasaron el mar, todos vieron ese enorme milagro, cómo el pueblo egipcio venía y básicamente era la sentencia de muerte perfecta, porque los iban a atrapar, no había dónde salir. Si regresaban al pueblo de Egipto, y si volvían al otro lado estaba el mar, y todos sabemos que el mar no se puede cruzar, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes. Dios abre el mar y el
y el pueblo de Israel logra pasar en seco. Y pasan en medio de dos paredes de agua. Y al final, cuando ya todos estaban al otro lado, dice la Biblia que volvió a dar la orden Moisés y vuelve a caer todas las aguas y vuelven a caer sobre el pueblo de Egipto, y así Israel también derrotó a sus enemigos. Y todos vieron esto, todos experimentaron la misma bendición de ser liberados milagrosamente por la mano del Señor. No solamente eso, sino que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Un pasaje, un versículo interesante, pero básicamente lo que quiere decir es que todos tuvieron el mismo líder. A todos les fue asignado un líder que tuvo un llamamiento milagroso y que claramente tenía la presencia de Dios con él. Dios había elegido a Moisés para liberar a este pueblo hacia su libertad, y era un buen líder, era un líder que dio la ley, que fue obediente a la causa del Señor, y por el cual también muchas veces incluso Dios perdonó la vida a la mayoría del pueblo por la intercesión de este líder. Todos fueron identificados con el mismo líder, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos recordamos cómo comenzaron a reclamarle a Moisés y a Aarón, y reclamándole a Dios de cómo el alimento era tan agradable allá en Egipto, y cómo tanta bendición había allá en Egipto, y ellos aquí no tenían nada que comer. Envía el Señor codornices milagrosamente, y también envía maná del cielo, y no solamente eso, sino que también les envía agua de la roca en un par de ocasiones. Y todos fueron sustentados milagrosamente por la mano del Señor. Y no se quedó hasta ahí, sino que porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La bendición no solamente era limitada a lo material, no solamente habían sido guiados por la nube y por la columna de fuego, no solamente habían sido libertados a través del milagro del mar partido en dos, no solamente tenían un buen líder y se identificaban con este líder, y no solamente habían sido sustentados con codornices, con maná y con agua de la peña, sino que Cristo mismo estaba con ellos. La presencia misma de Dios estaba con ellos. Y la misma presencia de Cristo está con nosotros. Esta iglesia, nuestra iglesia, experimenta las mismísimas bendiciones de las cuales Pablo habla. Guianza, la guianza de la palabra. Libertados, todos los que estamos aquí hemos sido liberados por el Evangelio y trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Todos nos identificamos con nuestro líder, Jesucristo, y con nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y todos somos sustentados diariamente con el alimento de su palabra. Todos hemos sido bendecidos hasta el extremo. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo. No nos hace falta nada, dice Pedro. Todo lo que tiene que ver con la piedad nos ha sido dado. Toda bendición nosotros la experimentamos. Pero es precisamente ese el punto que Pablo toca. Y dice, no se dejen engañar. No piensen que por todas las bendiciones que han recibido hasta hoy, las cosas pueden seguir igual. Porque si ustedes no se dan cuenta que hay un peligro inminente en su pecado, van a caer. Como Israel cayó. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Conocemos la historia. Solo dos de los que experimentaron todas estas bendiciones finalmente entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y esa es la realidad. Aunque todos experimentemos las bendiciones, aunque todos estemos en el foco del amor y del favor y de la bendición de Dios, la iglesia puede llegar a convertirse en cierto punto hasta en enemiga de Dios.
¿No es esa la advertencia que le hace Juan repetidamente a las iglesias en el Apocalipsis? Como muchas abordaban y tenían pecado en medio de ellos, como habían olvidado las buenas obras, como eran tibios y no fríos ni calientes, y Dios los vomitaba de su boca. Aún con todas estas bendiciones, Israel quedó descalificado. No entraron a la tierra prometida, no vieron la bendición que Dios les había prometido. Bien, ¿y cuál fue la razón específica de que ellos no vieran esta bendición? Pablo comienza a describirlo desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bien, estas cosas han sido puestas como ejemplo para nosotros. Fueron puestas como ejemplo para los corintios, porque estos eran los precisos pecados en los cuales la iglesia de los corintios estaba involucrada. Estos eran los pecados que ellos practicaban. Primero, codiciaban. Y dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuando ellos iban por el desierto y se dejaron influenciar y se comenzaron a combinar con los extranjeros, dice que lo comenzaron entonces a reclamar a Moisés y a Aarón que les diera de comer. Y básicamente lo que significaba es que habían dejado contaminar su corazón por el amor por el mundo. Ya estaban volviendo a ver atrás al mundo del cual Dios los había sacado. Y precisamente ese era el error de los corintios. Habían sido sacados de la idolatría, a donde querían regresar a ser idólatras. Habían sido sacados del culto a los dioses y a donde querían regresar al culto no solamente de los dioses, sino de los demonios. Y es precisamente eso la advertencia de Pablo, de no regresar al preciso punto del cual nosotros fuimos sacados. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está estrictamente prohibido para nosotros estar enamorados de aquello de lo cual Dios ya nos libertó una vez. No solamente eso, sino que fueron idólatras. Dice: hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Moisés había subido al monte a recibir la ley del Señor, y cuando él viene bajando, ve al pueblo en fiesta y ve en medio del pueblo un becerro de oro al cual ellos estaban adorando, pretendiendo adorar a Jehová. Habían hecho un culto a un ídolo. Y no era eso precisamente lo que la iglesia de los corintios también estaba haciendo. En el mismo capítulo, desde el versículo 18, Pablo comienza a describirlo. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Que digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Podemos estar jugando entre Dios y un ídolo? ¿Podemos estar jugando entre religiones? ¿Podemos estar jugando entre el culto a Dios y el culto a Satanás? No hay comunión entre luz y las tinieblas, y Dios puede descalificarnos por el pecado también de la idolatría. No solamente eso, sino que también tentaron al Señor. Antes también fornicaron. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Recordamos ese pasaje
cuando se habían combinado con los moabitas, y hubo un hombre celoso de la santidad de Dios llamado Finés, a quien Dios alabó, a quien Dios exaltó, porque tomó una lanza y atravesó a los fornicarios que Dios tanto aborrecía. Y en un día cayeron también 23,000. No solamente eso, sino que tentaron al Señor. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recordamos ese pasaje también. Comienzan a murmurar en contra de Moisés, comienzan a murmurar en contra de Aarón, y Dios, ya hastiado de esto, manda a serpientes que los mordieran, y se hizo una gran mortandad también ese día. Pero Dios extiende su misericordia de nuevo y le dice a Moisés, erige una serpiente de bronce, y Moisés pone la serpiente de bronce y también cesa la mortandad. Y hasta aquí hay pecados pues aparentemente bastante grandes, ¿verdad? Codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor. Y viene uno que quizás nos sorprenda a nosotros que esté puesto en esta lista. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No solamente Dios aborrece los pecados extravagantes y los pecados grandes, sino que también aquellos pecados escondidos, Dios también los aborrece. Como Dios acabó con la rebelión de Coré, porque fue precisamente ese el pecado de Coré y de todos los que le seguían. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios hizo una gran mortandad ese día también por la murmuración de el pueblo. Bien, y para que no pensemos que simplemente es algo que le pasó a Israel o que le puede pasar a cualquiera, el Señor a través de la pluma de Pablo pone esta advertencia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién está escrita esta advertencia? Para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Desde que el Mesías vino, desde que comenzó la última era, esta advertencia está puesta para todos aquellos que estamos viviendo en esta era de la gracia, en esta era mesiánica, podríamos llamarla así. No solamente esta advertencia está escrita para la iglesia de los Corintios, sino que está escrita también para la iglesia de San Vicente, para la iglesia de San Salvador, para la iglesia de Santiago de María, para la iglesia del mundo, para la iglesia de nuestra época. ¿Y cuál es la advertencia? Que si conservamos el pecado entre nosotros, podemos llegar a ser descalificados de la bendición de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios. Bien, ¿y quién quiere tener a Dios como enemigo, verdad? Tener a un hombre como enemigo es soportable. Tener a un humano como enemigo es soportable. Pero dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que por todas las bendiciones recibidas por Dios, personales a la iglesia, todas las últimas bendiciones que Dios ha estado dando a esta iglesia, la manera en que no solamente se está creciendo numéricamente, sino que también se va creciendo espiritualmente, las bendiciones materiales incluso que Dios le da a esta iglesia, las bendiciones del recurso humano, de los buenos hermanos, de los buenos servidores que Dios le da a la iglesia, todo puede llegar a confundirnos y hacernos pensar que si nos mantenemos como estamos, ahí estamos bien y vamos a seguir siendo receptores de la bendición de Dios, pase lo que pase. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piense que la iglesia está bien, el que piense que las bendiciones señalan que estamos bien, ese mire que no caiga. Porque todos podemos ser víctimas de eso, ¿verdad? Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando el hermano piensa que ha
ha recibido, como los corintios habían recibido, tantos dones espirituales y tanto bendición de Dios, piensa que ya no tiene que trabajar en su carácter, piensa que ya no tiene que trabajar en el fruto que da, sino que como ya el hermano profetiza y habla en lenguas, ya está elevado a otro nivel, que ya no tiene que rendirle cuentas más a Dios. Ya es la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Ya no hay algo más que él pueda hacer para ser más santo, ya lo alcanzó. No solamente personalmente podemos caer en ese error, sino que como iglesia podemos caer en ese error. Pensando que hemos recibido tantas bendiciones de Dios, podemos descuidar el asunto del pecado, y el pecado nos puede descalificar de la bendición de Dios. Bien, y hasta este punto ya parece desconsolador, ¿verdad? Parece que no hay esperanza. Y no solamente pensamos acerca de eso, sino que pensamos de verdaderamente cuán intensa es la batalla, cuán intensa es la tentación. Escuchaba toda la clase de mi hermano Eduardo, cómo hablaba acerca de la batalla espiritual, y cómo habla acerca de que Satanás nos tienta justamente en los puntos más débiles, ¿verdad? Justamente somos tentados en aquello que es nuestra precisa debilidad. Y antes de que haya desconsuelo y desesperanza, Pablo incluye esto al final. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo Pablo? No hay excusa para vivir en pecado. No hay una justificación para tener pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. No hay una buena razón por la cual nosotros tengamos pecado en nuestra vida si Dios nos da la salida siempre. Número 1, nunca nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aunque Dios es Dios y Satanás es Satanás, y Satanás vive en un ámbito espiritual y es poderoso espiritualmente, mucho más que nosotros, hablándolo en términos objetivos, Dios jamás deja que seamos tentados, ni por Satanás, ni por nuestra propia concupiscencia, más allá de lo que cualquier otro ser humano, más allá de lo que cualquier otro hombre haya experimentado. Las tentaciones jamás sobrepasan aquello que nosotros podemos sobrellevar. Jamás nos es dado algo que no haya experimentado otra persona. Muchas veces nosotros nos hundimos en el lodo y pensamos que somos la primera persona en la historia a la cual le ha pasado esto, ¿verdad? Eso es bastante peculiar en las señoritas jóvenes que se acaban de enamorar y acaban de perder su primera relación, ¿verdad? Y piensan que nunca le había pasado esto a nadie, verdaderamente está en el peor hoyo, es la primera persona en la historia a la cual un mal tan grande le ha sobrevenido. Pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Aunque Satanás sea fuerte, aunque Satanás sepa cuál es la debilidad del ser humano, Dios también sabe cuál es la debilidad del ser humano, y porque Dios sabe, Él jamás va a permitir que algo entre a nuestra vida que nosotros no seamos lo suficientemente fuertes en el momento para poder resistir. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuáles son nuestras fortalezas, Dios sabe cuáles son nuestras debilidades, y jamás va a permitir que seamos tentados más allá de nuestra fortaleza. Dios se va a encargar que a medida vamos creciendo, pruebas o tentaciones apropiadas nos acontezcan. De hecho, podemos ver el patrón, ¿verdad? A medida vamos creciendo en el Señor,
tentaciones más duras van aconteciéndonos. Porque a medida que somos más fuertes, significa que podemos soportar más. A medida que tenemos más paciencia, significa que podemos tolerar más. A medida que somos más maduros en el Señor, significa que podemos tolerar más. Buenas noticias, ¿verdad? Lo que viene es peor. Pero Dios es fiel. Fiel es Dios. Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jamás va a enviar Dios una tentación, una prueba, sin enviar juntamente con la prueba y la tentación la salida. Jamás va a enviar algo para tenernos atrapados ahí adentro por siempre. No se supone que pasemos atrapados en las pruebas por siempre, porque Dios siempre envía la salida juntamente con la prueba. Bien, lo interesante es que la salida siempre es la misma: soportar. Dará juntamente con la prueba la salida, ¿para qué? Para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? A través. Siempre hay que atravesar la prueba. Dios no está interesado en que no haya prueba en nuestras vidas. Dios no está interesado en que cada vez que hay una prueba nosotros huyamos o Él nos ayude a huir. Dios está interesado en que soportemos la prueba. La salida de la prueba siempre es a través, siempre es pasar a través de la prueba. Pero no hay excusa. Nunca hay una buena razón para que un cristiano diga: fue demasiado. No estaba yo preparado para esto. No estaba yo preparado para esta tentación. La verdad fue más fuerte de lo que yo podía soportar. Jamás puede ser esa una buena justificación, porque Dios es fiel y siempre envía la salida juntamente con la tentación. Y aunque el que está en el mundo es fuerte, el que está con nosotros es más fuerte y es mayor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiene que ser nuestra petición diaria, ¿verdad? Así nos enseñó nuestro Señor en la oración del Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y hay que velar, y hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque nuestro adversario anda como león rugiente, viendo no cómo devorar a cada uno de nosotros. Si él puede, va a devorar a la iglesia completa. ¿De dónde surgen todas las divisiones? ¿De dónde surgen los pecados que atacan directamente a la iglesia y una congregación se termina dividiendo y una congregación se termina separando o una congregación termina finalmente muriendo? Era precisamente el aguijón que Pablo tenía, seguramente, que él había invertido tanto de su tiempo y tanto de su esfuerzo, y un mensajero de Satanás se había infiltrado en la iglesia de los Corintios y estaba ocasionando divisiones y estaba ocasionando toda clase de pecados, y su corazón pastoral no lo podía soportar, se dolía y Dios no le respondía, decía él. O le respondía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa es nuestra realidad. Hermanos, podemos llegar a salirnos del lugar de bendición de Dios. Podemos llegar a salirnos del lugar del favor de Dios. Dios no va y no soporta que sus hijos vivan en pecado deliberado, como si vivieran en el mundo todavía. Somos de la luz, debemos actuar como si somos de la luz, como hijos de luz, dice la carta a los Efesios. Pero bien, esa es la advertencia de Pablo.
Y hacemos bien, ¿verdad?, en pensar que estando firmes, miremos que no caigamos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta advertencia, gracias que tu palabra hace esta advertencia porque nosotros somos propensos a esto, Padre. Generalmente pensamos que todas las bendiciones de ti en nuestra vida significan que lo estamos haciendo todo bien, que todo está bien y que tú jamás vas a disciplinar el pecado que muchas veces abordamos y aguardamos en nuestro corazón, Padre. Pero ayúdanos a reconocer cuánto tú aborreces el pecado, que aunque somos tus hijos y aunque hemos sido justificados, tú sigues aborreciendo lo terrenal en nosotros, lo carnal en nosotros. Padre, nosotros mismos aborrecemos lo carnal y lo terrenal en nosotros. Y te pedimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Danos siempre la salida juntamente con la tentación para que podamos soportar, Padre, para que no cedamos a la tentación, para que no cedamos a la prueba y no cedamos al pecado. Padre, y que esta iglesia siga experimentando las bendiciones que ha experimentado hasta hoy. Pero Padre, abre nuestros ojos a la realidad de que seguramente hay pecado entre nosotros, que tú no toleras y que no pretendes y no quieres que sea tolerado. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.